Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa, Mi Casita de Oración. Como siempre, todos los lunes, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Los saludamos a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, a nombre también de nuestro pastoría, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y de todos los que formamos parte de esta comisión. Soy Brenda Leiva, a sus órdenes del apostolado de la Nueva Evangelización. Y como siempre vamos a iniciar con la oración poderosa que ya no sabemos la gran mayoría, y que es una oración bíblica. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues este día, mis hermanos, queremos compartirle, hemos titulado el tema del programa como un signo de interrogación, que tiene que ver con lo que el Evangelio de ayer se nos compartía, los discípulos de Emaús. Y nosotros pusimos, ¿soy yo Emaús? ¿Qué significa Emaús? Ese lugar del retiro, del regreso, de que puse las manos en el arado y volteé para atrás. Emaús significa la desilusión, mis hermanos. Emaús tiene un significado tan profundo y nuestro Señor nos da unas enseñanzas tan importantes a través de este Evangelio, que lo encontramos en Lucas 24. Y bueno, pues lo que se nos está narrando, porque voy a tratar de sintetizar un poquitito, lo que se nos está narrando es que crucificaron al Señor, ha muerto el Señor, y estos discípulos de Emaús, recordar que en esto de la formación que dio nuestro Señor durante, pues fueron poco más de 3 años, y que pues no es que, digamos, me sirve de consuelo, pero es la parte que también tenemos que entender, como la misma palabra lo dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero sobre todo pocos los que queremos entender, ¿sí? Retomando lo que les hemos dicho en muchas ocasiones, somos lo que entendemos. Entonces sabemos que cuando pasa esto, pues había los 11 apóstoles y 120 discípulos, que es cuando la muerte de nuestro Señor, que habían estado y habían sido formados por nuestro Señor en esos 3 años y tantos de su paso por esta nuestra tierra. Entonces ellos no comprendían muy bien qué había pasado, como dice la misma palabra de Dios, pues que matas, ¿sí?, al pastor y se dispersa el rebaño, que fue lo que pasó con ellos, ¿no? Unos escondidos, otros pues regresando a sus actividades de siempre. Y esto es importante porque pues por un lado nos preguntaríamos ¿por qué nuestro Señor decidió ir a buscar a estos 2 discípulos de Emaús? En la mañana con mis hermanas del apostolado recordamos que en esa bendición que tenemos de nuestros sacerdotes, nuestros pastores que nos dan formación, nos dan estos temas tan importantes. Uno de ellos nos compartía que pues es el lugar de la renuncia, de la desilusión. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos hablar de hasta 3 tipos de personas, ¿no? Los que estando en movimientos, los que hemos dado esos pasos en fe de involucrarnos en un movimiento, en algún apostolado, en algún grupo parroquial, en un grupo de oración,
en una casita de oración. Y ante determinada circunstancia que pasa, pues nos retiramos. No me gustó, no me parece, como no me dan mi lugar, o tuviste alguna discusión con algún hermano o hermana y marcas retirada, ¿sí? Qué delicado es esto, porque es cuando no hemos entendido, realmente no hemos entendido lo que el Señor quiere. Y estaba recordando esta parte que se nos compartía, que precisamente cuando el texto bíblico nos narra que ellos van caminando ya de regreso a su tierra, no sé cuál sea tu Emaús. El Maús en este sentido puede ser tu lugar de origen, puede ser regresar a tu casa, a tus amistades sociales, a lo que antes hacías y te llenaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y nuestro Señor se les empareja por el camino, nos narra la palabra que no lo reconoce, ¿no? Y que ellos mismos le empiezan a decir, pero es que tú no te has dado cuenta de lo que ha pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Llama mucho la atención lo siguiente, porque hay un momento en que ellos, en la narración que le están haciendo a nuestro Señor, de lo que pasó en Jerusalén, que fue un escándalo, que a Jesús lo crucificaron, etcétera, etcétera, cuando ellos les están explicando a nuestro Señor, que no saben que es nuestro Señor, le dicen, le están diciendo lo que para ellos era Jesús. Y esto es importante porque no sé para ti quién sea Jesús hoy, ¿sí? Y ellos dicen, este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Ahí está la respuesta. Para ellos era un profeta más de los, gracias a Dios, muchos que están registrados en el Antiguo Testamento, y acordémonos también que los profetas del Antiguo Testamento, pues muchos también murieron como mártires, ¿no? Y la misma palabra nos los enseña. Entonces, para ellos, nuestro Señor era un profeta, ¿sí? Que los había desilusionado. Algunos de ellos esperaban que esa liberación que iba a hacer Jesús del pueblo de Israel era una liberación política, que iba a quitar esa esclavitud y ese pie que tenían encima este pueblo, que los romanos los tenían como esclavos, ¿sí? Prácticamente los controlaban. Entonces, pues, muerto el Señor, todos escondidos, desanimados, desorganizados, obviamente, pues cada quien dijo, pues yo ya me voy a mi casa. Y como les decíamos, Emaús representa mucho eso, que son casos que se nos presentan cuando tú ya has dado ese paso en fe de estar dentro de un movimiento. Adolecemos mucho de eso, ¿sí? Personas que ante cualquier situación, como se les presente, se retiran, se enojan, se molestan, andan buscando ellas, o se tiene la equivocación, porque es equivocación, de pensar que todos los que estamos y hemos dado esos pasos de acercarnos a un movimiento, a un apostolado, a una comunidad, a un grupo, ya la hicimos. Y que como ya la hicimos, pues tenemos que dar testimonio, ¿no? Mis hermanos, estamos en ese camino, todos estamos en proceso, ¿sí? Algún día el Señor va a terminar con nosotros, ¿no? Vamos en ese camino con subidas y bajadas, caídas. Recordaba precisamente que en eso de dar testimonio o no darlo, o cómo darlo, ¿sí? Pues hay que recordar esto que es muy importante. Cuando nuestro Señor lo van a apresar cuando está en el huerto, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, esto está en el Evangelio de San Juan. Quiero ir más o menos enlazando esto. En el Evangelio de San Juan, acuérdense que estando precisamente orando, pues llega Judas con la turba de soldados, un montón, para apresar a nuestro Señor, ¿sí? Y lo primero que preguntan, esto está en el Evangelio de San Juan, vámonos a San Juan 4, ¿sí? Porque vamos a enlazar, dice, Jesús sabía lo que iba a pasar cuando llega toda esa turba de soldados. Se adelantó y preguntó, ¿a quién buscan?
Contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy. Judas el traidor estaba también en medio de ellos. Cuando Jesús dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Dijeron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen irse a estos. Si me buscan a mí, dejen irse a estos, ¿sí? Esto es importante porque acuérdense que hay un momento en que se nos narra también que en esos momentos, cuando perdemos de vista quién es el Señor, ¿sí? Cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los que van ahí, ¿no? Pensando que él lo puede defender. O que nuestro Señor, pues como no conocían realmente quién era y seguían pensando que era un profeta ilimitado, ¿sí? Que Él lo iba a defender, ¿no? Y esto es importante porque les hemos comentado lo que en una enseñanza hermosa que nos dio un sacerdote jesuita, que en paz descanse, el Padre Lalo, cuando nos dijo: la verdad con mayúscula no necesita de defensores, necesita de colaboradores. Por eso nuestro Señor les dice: aquí estoy, ¿sí? Le hace la corrección a Pedro, le dice: no es así. Pero, ¿qué es lo que el Señor nos enseñaba? Él había dejado en esos hombres todas las enseñanzas para que se iniciara la nueva iglesia. La iglesia de los cristianos, ¿sí? Entonces, no era de que se envalentonaran y los agarraran y los metieran todos a la cárcel o los crucificaran a todos, ¿sí? Jesús les decía: conmigo basta, pero estoy dejando en ellos mi iglesia, ¿sí? Ellos van a ser esa roca que fue Pedro para iniciar esa iglesia santa, católica y apostólica. Por eso va también por estos discípulos, porque Él ya había andado con ellos, pero ellos seguían sin entender, ¿sí? Por eso somos lo que entendemos, mis hermanos, y como les he dicho, no solo te retiras de alguna manera, no solo de los grupos, de los apostolados, de los movimientos, eres persona de las que hasta en la familia te retiras. Cuando hay algo como que no, a mí no me gusta que sea así, pleitos entre hermanos, divisiones entre familias, que si por herencias, que si por actitudes, y lo primero que haces es te retiras. Ahí se ven. Entonces, ese es un problema muy serio, les decíamos, los que nos retiramos también, porque si nosotros queremos evangelizar también con el testimonio, pues primeramente con nuestra familia. Si alguien de nuestra familia está mal, no es la retirada el mejor consejo, es el testimonio. Yo recordaba que en alguna ocasión que se le hacía una entrevista, tuvimos la oportunidad de hacerle varias entrevistas al doctor Ricardo Castañón, y que él es un científico que se ha dedicado a los estudios de los milagros eucarísticos. Entonces, cuando él explicaba por qué él era ateo antes, la respuesta de él es que él era ateo. Nos decía: porque los que decían que conocían a Dios nunca me lo presentaron. Pongamos atención, los que decían que conocían a Dios nunca me lo presentaron. Y esas son las enseñanzas que nosotros tenemos que aprender. O sea, que si nosotros estamos convencidos que ya estamos en ese camino del Señor, pues lo primero que es el testimonio, mis hermanos, aún con nuestras caídas, aún con nuestras fallas, aún con nuestro carácter, que a veces respondo, pero pues para eso está la reconciliación, el pedir perdón, el aceptar que nos hemos equivocado, el aceptar que nos puedan hacer una corrección fraterna, el poder hacerla nosotros también con cariño.
Hay una enseñanza y es la parte en la que se dan estas situaciones de retirada, por eso vamos a Emaús, cuando ya dimos esos pasos en fe. A lo mejor tú nunca, mi hermano, mi hermana, tú nunca te has involucrado en un apostolado, en un movimiento, en un grupo parroquial, en un grupo de oración, en una casita de oración. Pero en algún momento te ha venido esta invitación por muchas formas, porque el Señor siempre convoca, pero has permanecido sordo a esta invitación. Pues este es el momento de que te puedas animar a ese paso en fe, ¿no? Porque el Señor va por sus discípulos y los regresa. Entonces, ¿qué es una de las cosas que más debemos de tener en cuenta en esto de poder involucrarnos? Por lo que le decíamos. No somos santos, ansiamos llegar a esa santidad que el Señor nos ofrece, pero vamos en ese proceso y esas enseñanzas precisamente de la que nos habla Emaús, que son 4 enseñanzas poderosas. Les he hablado de la primera, donde el Señor viene y los busca, y Él siempre nos anda buscando a nosotros. Lo que pasa es que se cumple también, como dice la misma palabra de Dios, ¿no? Dice, la palabra de Dios nos habla de que cuando pones la mano en el arado y volteas para atrás, no eres digno de Él. Y entonces seguimos como ellos sin entender lo que dice la palabra. Y habría que recordar esa enseñanza que nos dan en nuestra vida, no solo cuando hablamos, por ejemplo, de lo que representa para nosotros las enseñanzas de nuestra iglesia, el resistirnos, porque el primer paso que nos enseña Emaús es que el Señor viene para regresarlos, pero sobre todo les hace, según el texto bíblico que tengo aquí en las manos, en algunas maneras les dice duros de corazón, duros para entender, inclusive les dice son insensatos, que no han entendido las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y nuestro Señor, con toda la paciencia del mundo, se pone a enseñarles una vez más lo que las Sagradas Escrituras dicen, todo lo que tenía que pasar. Todo esto está narrado allí en ese Evangelio de San Lucas 24, ¿no? Qué poco entienden ustedes, les dice el Señor en algunos puntos, en otros les dice duros de corazón, en otros les dice son insensatos. Estoy refiriéndome a las Biblias porque algunas las presentan de una manera. ¿Y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? O sea, ¿a cuánto de nosotros nos sigue costando creer todo lo que anunciaron los profetas y todo lo que está escrito en la palabra, mis hermanos, y que creamos o no, que lo reconozcamos o no, se va a cumplir? Todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras se va a cumplir. ¿Y qué cosas están escritas que no queremos entender? Bueno, pues no, les voy a poner unos ejemplos. Está escrito y nos resistimos. Yo no sé ustedes, pero en un tiempo yo también me resistía. En un tiempo yo también caí en esa trampa de, como los testigos de Emaús, retirarme cuando fui llamada primeramente a una comunidad de los hermanos de Renovación Carismática Católica, y estaba yo muy contenta, muy feliz con esa comunidad. Recibí el querigma, recibí el bautismo en el Espíritu Santo, y en esos pocos meses nos vemos en la necesidad de cambiarnos de colonia. Y cuando llegamos a esa otra colonia me encuentro con que las iglesias que me quedaban cercanas pues no tenían el movimiento de Renovación Carismática Católica, y me resistía a involucrarme en otro grupo, ¿sí? No, yo, si no era la Renovación, yo no iba a entrar a ningún otro grupo. ¿Y qué es lo que pasa cuando te resistes, cuando te sales de la comunidad, cuando te quieres aventar tú sola tu vida en fe? Pues cuando menos piensas ya regresaste a tu vida de antes. Y ahora sí, como decía en algún momento nuestro hermano Manuel Capetillo, si antes pecaba en la ignorancia, ahora pecaba en conocimiento de causa, pero se me resbalaba. Y vuelves a caer y te vuelves a alejar, y dejas de ir a misa, dejas de confesarte. Y cuando menos piensas ya estás otra vez en el mundo, viviendo a tu manera, ¿sí? No a la manera de Dios.
solos es muy fácil que nos calen la corriente del mundo. Y es tan fácil, se lo voy a poner en este ejemplo. En alguna ocasión vi una pintura que desgraciadamente no tuve la previsión de tomarle una foto, no tenía los medios en ese momento, pero no la he vuelto a ver. Pero era una pintura que reflejaba muy visiblemente, ojalá y a lo mejor logre que a través de alguien la pueda hacer. Dos caminos, era un camino ancho, grande, largo, donde iba una multitud de gente. Todo esto lo veías en la pintura, ¿sí? El camino ancho donde iba una multitud de gente, ¿sí? Y por el otro lado, un camino angosto, donde venían pocas personas, ¿sí? Caminando en sentido contrario, ¿sí? Y tú al ver la pintura te dabas cuenta que las que venían en sentido contrario a las multitudes trataban y les hablaban y les decían que se regresaran, que se regresaran, que se regresaran. Pero la gente no hacía caso. La gente iba muy contenta y bailando y tomando y dividía un precipicio donde había un lago de fuego. Y los que venían de regreso querían convencerlos que no siguieran por ese camino, porque iban a ese precipicio e iban a caer en ese lago de fuego. Pero llegado el momento, ya no se podían regresar porque la multitud que venía atrás de ellos los venía empujando de tal manera que ellos ya no se podían regresar. Fíjense qué tremendo, Santa Madre de Dios. Y me vino también a la memoria que hay un hombre, se le llama el padre del ateísmo, no me puedo recordar el nombre de él, pero bueno, pues el Señor sí lo sabe y lo importante es el mensaje. Este hombre que promovió el ateísmo desde su existencia y formó grupos de ateos, etcétera, etcétera, antes de morir hizo esta declaración, ¿sí? Importantísima, y quedó registrada esta declaración. Voy a darme a la tarea de encontrar el nombre de él. Dice él: quise creer en Dios y no me dejaron. ¿Por qué no lo dejaron? Porque él formó grupos de gente atea. Y cuando él estaba muriendo, quienes estaban alrededor de su lecho de muerte eran gente de esos grupos ateos. Él quiso creer en Dios, dice, y pidió un sacerdote para confesarse. Y estos grupos dijeron: bueno, este ya se hizo loco, ¿cómo le vamos a traer un sacerdote? Es una vergüenza para todo lo que sabemos. Y no le trajeron al sacerdote. O sea, por eso lo dice: quise creer en Dios y no me lo permitieron, ¿sí? Qué tristeza, ¿sí? Y sobre todo el no querer comprender esto que está pasando y cómo está pasando. Por eso la importancia, mis hermanos, de que pues a lo mejor todo esto ya tú lo sabes, no lo dudo, y bendito sea Dios, pero ¿cuántos de tus conocidos, de tus familiares, de tus amigos desconocen estas cosas, ¿sí? Y se lo voy a decir de esta manera: todo lo que está escrito va a pasar. No depende de que tú lo quieras creer o no. Las profecías se cumplen. Y las profecías se cumplen tanto en el sentido de bendición como en el sentido de castigo. Entonces, sabemos, porque el libro de Sirácides nos lo dice, porque también se nos dice a través de Proverbios, a través del libro de Tobías, que la limosna perdona y borra infinidad de pecados. ¿Sí? Se nos dice en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos dice, aunque nos duela y aunque no resistamos a entender esa parte del San Mateo 25, cuando estas palabras en la boca de Jesús: apártate, maldito, porque tuve hambre y no me diste de comer, y vete al fuego eterno. Santa Madre de Dios, ¿sí? Cuando llega esta palabra, la santa palabra de Dios. ¿Y qué se nos dice también? Ahora siguen yéndonos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos dice
Nuestro Señor cuando se encuentra con Zaqueo, el Evangelio de San Lucas 19, conviene que yo vaya a tu casa y conviene que vaya a la tuya, mi hermano, y conviene que tú invites a personas a tu casa para que se pongan a orar, para que se pongan a conocer la palabra de Dios. Hay un comentario que me gusta muchísimo, que hace también, pues ahora sí que un padre de la iglesia, San Jerónimo, decía, desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Así de sencillo. Si tú te resistes a desconocer las escrituras, ¿por qué? Pues no lo sé. El pretexto de que es que no le entiendo, bueno, pues están los cursos. Pero también recordar que la misma iglesia nos invita a que para ganar una indulgencia plenaria, ya sea para nosotros o para algún difunto de nuestra familia, se nos invita a que leamos las escrituras, que empecemos con los evangelios, con el evangelio de San Marcos, el evangelio de San Lucas, Mateo, Juan, Hechos de los Apóstoles, y eso nos va a ir trayendo ese conocimiento, porque lo dice muy claro San Jerónimo, padre de la iglesia. Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. En otras palabras también, mi hermano, mi hermana, si tú nunca te has querido acercar a las escrituras so pretexto de que no las conoces, pues para que las conozcas. Y el Espíritu Santo lo vas a pedir al inicio, para que Él te dé la luz, ¿sí? Y que otra de las cosas que dicen, lo que se va a cumplir, me guste o no me guste, pero se va a cumplir, ¿sí? Lo que se nos dice en el Apocalipsis 22, 12, y lo voy a leer aquí porque aquí lo tengo en la mano, ¿sí? Esa ignorancia que tenemos también de eso, ¿no? Porque a veces hay gente que piensa desgraciadamente que los que ya estamos involucrados en estas cosas del Señor, en los apostolados, en los movimientos, que es, bueno, pues es la vida en Dios hermosa, en este mundo espiritual, ay, que no tenemos nada que hacer, ¿sí? Y que los que tienen mucho que hacer, bueno, es que tienen muchos bienes, tienen mucha vida social, tienen muchos amigos, tienen muchos compromisos, bueno, hasta el reunirse con los vecinos, que ir al fútbol, que ir al teatro, muchas cosas que hacer, ¿sí? Pero la palabra de Dios es importantísima cuando nos dice en su misma palabra que hacer las cosas que la palabra de Dios nos dice es ser como siervos inútiles, que no hicimos más que lo que teníamos que hacer, no hicimos cosas extraordinarias, hicimos lo que teníamos que hacer. Yo recordaba en este momento que en una formación que nos dieron en la arquidiócesis vino un sacerdote de Guatemala y él preguntó que levantáramos la mano los que estuviéramos en obras de misericordia, llámese cualquier tipo de servicio, hospitales, comedores, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues nosotros como apostolado, como ANE, pues levantamos la mano y dice, les quiero dar un consejo. Y él nos aclaraba, esto no va en contra de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, no. Si ustedes tienen comedores, traten de que se vea, que los puedan instalar donde pasa la gente. Pero esto no es presunción, es para que los católicos sepan lo que tienen que hacer, ¿sí? El atender al hermano necesitado, a que lo que hiciste por el más pobre lo hiciste por mí, por el más desvalido lo hiciste por mí, ¿sí? Para que ellos sepan que esto es hacerlo como siervos inútiles que somos, mis hermanos, ¿sí? No es nada extraordinario, es lo que nos corresponde. La palabra de Dios se va a cumplir, te guste o no, y por eso en el Apocalipsis 22, 12 dice, Jesús resucitado, dice estas palabras a Juan, su apóstol, el que estaba al pie de la cruz, cuando él murió, el más jovencito, y que después cuando Juan está, es el que muere al último, es el que muere más viejo y es el que muere de muerte natural, porque los otros apóstoles todos murieron como mártires, ¿sí? Y Juan lo encierran lo encarcelan en la isla de Patmos, en Grecia,
¿sí? Y ahí lo tienen, y ahí Jesús resucitado se le aparece, y ahí en visiones, y lo lleva, y lo sube, y le revela el Apocalipsis, ¿sí? Y entre lo que le dice el Apocalipsis hay algo importantísimo, mis hermanos, que tú no le puedes dar otra explicación, ni darle vuelta a la hoja, ni hacerte como que no sabes. Es para que si tú no lo sabes, lo sepas. Y para que lo sepan también las personas que tú amas, tus familiares, tus amigos, que entiendan o no entiendan, pues ya dejarlos en las manos de Dios. Dice la palabra, Jesús resucitado en la isla de Patmos, Grecia, a Juan. Fíjense que vengo pronto llevando el pago que daré a cada uno conforme a su trabajo. Conforme a su trabajo. El Señor da por hecho que si tú te quieres salvar, si tú eres parte de su rebaño, mi hermano, mi hermana, tienes que trabajar. Estas palabras hermosas de así también ustedes, dice, cuando hayan hecho lo que se les había mandado, eso está en el Evangelio de San Lucas 17:10, que es de lo que se está cumpliendo la palabra de Dios. Todo esto el Señor empieza a revelarles a los discípulos de Maús todo lo que sobre él estaba escrito en las Escrituras, ¿no? Entonces, dice en Lucas 17:10, dice, así también ustedes cuando hayan hecho los que se les había mandado, aquí lo acaba de decir, fíjense que vengo pronto llevando el pago que daré a cada uno conforme a su trabajo. Dice, digan, somos siervos inútiles, hicimos lo que teníamos que hacer, ni más ni menos que lo que teníamos que hacer, ¿sí? Y entonces, ¿a qué nos lleva toda esta reflexión? A que ellos seguían pensando que él era un profeta, ¿sí? Seguían creyendo, ¿sí? que como profeta pues estaba limitado. Mis hermanos, el Señor se les revela como lo que realmente es y lo que Él desea de nosotros. O sea, primero los busca, ¿sí? Los busca porque con ellos va a formar esa su nueva iglesia. Les va explicando una vez más las Sagradas Escrituras, la paciencia del Señor para explicar las Sagradas Escrituras, ¿sí? Yo recuerdo que cuando a un retiro que fui la primera vez que asistí, bueno, de mis primeros retiros, que estuve en este apostolado, el apostolado de la Nueva Evangelización, el ANE, se dio un retiro y pues lo tengo que confesar, fue de los primeros, fui un poquito así como a fuerza, no me llamaba la atención, yo ya tenía mi casita de oración, ya sentía que estaba haciendo mucho, fíjense nada más, Santa Madre de Dios. Y pues me hablaron de este retiro y así como que haciéndome el rogar, bueno, pues sí, ok, está bien, sí voy, ¿sí? Estando en este retiro, nuestra madre fundadora dio una charla al inicio y dijo unas palabras que nunca las he olvidado. Ella dijo palabras más o menos. Quiero informarles que este apostolado es un apostolado eucarístico mariano, de oración y servicio. Y que los que no estén dispuestos a servir, mis hermanitos, mis hermanitas, ahí está la puerta, están a tiempo de retirarse. Yo me acuerdo que en ese momento yo, Brenda, dije, ya está, yo nomás vengo a ver. Y mis hermanos, ya tengo más de 20 años, benditos 20 años, involucrada en esta obra de misericordia, en este apostolado, en este servir a los hermanos y en este ir aprendiendo lo que la santa palabra de Dios nos enseña. Quiero aprovechar también, para que no se me pase, recordarles que nuestros hermanos que necesiten oración de salud, cuántas cosas necesitamos de oración por familiares enfermos,
Nos pueden dejar su recado, su petición de oración, y nosotros como apostolado tenemos nuestras oraciones en nuestros grupos, tenemos nuestra capilla donde también se pone en presencia del Señor sus intenciones y las podemos involucrar también. Acuérdense que todos los días a las 3 de la tarde, hora del centro, hora de la Ciudad de México, tenemos la Coronilla de la Misericordia y ahí vamos a meter todas sus intenciones. Y les mando un saludo cariñoso a nuestros hermanos de Bolivia que nos han estado escribiendo, que se conectan, ¿sí? Y bueno, esto es importante porque se conectan personas de donde menos nos imaginamos y bueno, pues sí le damos las gracias a Dios. Ahora, el ir entendiendo también lo que dice la Sagrada Escritura les decía al inicio, que son 4 puntos importantes que el Señor nos enseña, ¿sí? Uno de ellos es que siempre nos anda buscando, ¿sí? Él siempre es el que nos busca primero, ¿sí? Y así como busca a los testigos de Emaús, busca que nosotros regresemos al camino de la vida en Dios, al camino. ¿Quién entendió mejor cuáles son esos caminos que debemos de recorrer y que nos resistimos? Pues yo no dudaría que una de las personas que recorrió esos caminos, ya no me va a dar tiempo en este programa de hablar más ampliamente de él, lo hablaré la próxima semana, primero Dios, porque no terminaríamos, es San Francisco de Asís. Pero lo que no debemos de olvidar es que por lo general somos personas sociables, por lo general, ¿sí? Y más en los latinoamericanos somos personas sociables. Entonces casi todos nos movemos en grupos, por lo menos, bueno, yo creo que en todas las ciudades grandes o pequeñas nos movemos en grupos, que si el grupo del trabajo mío, que si el grupo del trabajo de mi esposo, que si el grupo, si tengo 3 hijos, los 3 tienen diferentes grupos de padres de familia, de amigos, y nos reunimos, salimos, convivimos. Es una vida social intensa, ¿sí? De la escuela, y nos organizamos para vernos, para compartir. ¿Por qué nos resistimos en la parte espiritual a formar también parte de esos grupos, ¿sí? A involucrarme, ¿sí? A entender que sola no es fácil, ¿sí? Y cuando hablamos de los diferentes motivos por los que una persona se puede retirar, ¿sí? de una comunidad, de un grupo, es primeramente que no entres con grandes expectativas de lo que vas a encontrar, sino de que tú vas a ser parte y miembro de ese grupo espiritual para ejercer ahí lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Que si te ofenden, perdonar, que si te ignoran, bueno, pues te pones en el último lugar, ¿sí? Y esto es importante porque hay que recordar lo que en principio les comenté que decía el doctor Castañón, ¿no? Porque los que decían que conocían a Dios nunca me lo presentaron. Y me viene a la memoria también lo que en alguna ocasión me dijo una amiga, ¿sí? También, muy tristemente, ¿sí? Su familia hablaba mucho de Dios, o hablaba mucho y decía que hacía, pero no lo enseñaba en sus actitudes. Y ella se fue desilusionando, y se fue desilusionando. Que no llegue a pasar eso, por el amor de Dios, ¿sí? Sí, tenemos que ser testigos realmente como el Señor los quiere. Hay en eso de ir conociendo la palabra de Dios y la importancia de darle su lugar a la palabra de Dios. Hay un momento que la palabra de Dios nos habla que hay algo que el Señor, ¿sí? Hay cosas que el Señor detesta, y pongamos atención, ¿sí? Las cosas que el Señor detesta. Vámonos al libro de Proverbios 6. Esto es parte de la enseñanza de la palabra de Dios para que vayamos tomando nota de que el Señor primero nos llama. Segundo, el Señor nos vuelve a explicar las Escrituras. Ya la semana que entra veremos los otros 2 puntos, primero Dios. Pero dice en el libro de Proverbios 6,
16. Pongamos atención sobre todo para los que les gusta anotar. Dice así: 6 cosas hay que detesta Yahvé y 7 que su alma maldice. Los ojos soberbios, lengua mentirosa. Ustedes ya saben quién es el padre de la mentira, ¿verdad? Ese es el problema. Lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente. Santa Madre de Dios, el aborto. Manos que derraman sangre inocente. Los que se lo practican, los que les ayudan a practicarlos y los que votan por gobiernos abortistas. Son manos que derraman sangre inocente. Corazón perverso. Pies que corren hacia el mal, ¿sí? Testigo, eso de pies que corren hacia el mal es como esa pintura que les decía, ¿no? Ah, sí, es muy angosta, es muy grande la puerta y muy ancho el camino que te lleva a la perdición, mis hermanos. Pero es angosto el que te lleva a la Nueva Jerusalén. Y pocos quieren escuchar ese llamado de que si siguen por ese camino, van a ese lugar de precipicio y a ese lago de fuego. Y que cuando quieran regresar, mis hermanos, qué tristeza que ya no van a poder regresar, ¿sí? Testigo falso que dice calumnias, las cosas que detesta nuestro buen Dios. Y como séptimo, pongamos atención, porque esto es parte que se da y pudiéramos decir, es que crece juntos el trigo y la cizaña, pero aguas, no vayamos a ser nosotros esa cizaña. Dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. Son las cosas que nuestro Señor detesta. ¿Qué les puedo decir? Ya con esto terminamos. Hay muchas otras cosas, pero se nos fue la luz. Pero bueno, no la luz de la palabra, que es la más importante. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes. Y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, como siempre, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Ahora sí que buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estás conectada, ¿sí? También enviamos un saludo a nuestros hermanos de Nueva Zelanda, nuestros hermanos de Estados Unidos, República Dominicana, que nos escriben, de Colombia, Panamá, El Salvador, Venezuela, Puerto Rico y bueno, los del interior de la República. Bendiciones, saludos y estamos aquí para orar por ustedes. Déjenos sus datos y si quieren ver los programas o verlo completo, se va a subir más tarde a la página de YouTube. Pone nada más Brenda M. Leiva, ¿sí? Y ahí están los programas anteriores y van a encontrarse otros programas hermosos